que se les hace mención, sino también un capítulo del libro de Robinson, perdón. Me parece que ya se envió la comunicación durante esa semana, así que recuerden, es opción múltiple nuevamente, y la idea justamente es que poco a poco ustedes vayan comenzando a leer un poco más el libro de Robinson, ¿no? Las preguntas suelen ser en inglés, las del libro, porque el libro está en inglés, igual es para marcar. Se los voy adelantando para que lo tengan un poco más claro cuando vayan a rendir el control de lectura. ¿De acuerdo? A ver, entonces por el lado del contenido de lo que toca ahora, ahora vamos a ver un poco los indicadores de liquidez y vamos a tocar el tema brevemente, el tema del flujo de efectivo, porque lo quiero tomar más a detalle una vez que hayan visto con el profesor Bertolotto un poco la casuística de las mineras, para entrar ya al flujo de efectivo justamente de esas empresas mineras. ¿Sí? A ver, una gran parte que tenemos que comenzar a analizar a la hora de ver esta industria minera tiene, bueno, que dicho sea de paso, tiene sus particularidades. Y estoy seguro que el profesor Bertolotto también se los ha comentado en clase. ¿Quién me podría comentar cuáles serían estas particularidades? ¿O qué cosa deberíamos mirar cuando analicemos una empresa minera? ¿Se acuerdan? Hay por lo menos dos indicadores o dos tipos de información que deberíamos fijarnos. ¿Quién me podría decir cuáles son esos, por lo menos, esos dos criterios o esas dos visiones que deberíamos tener de cualquier empresa minera? ¿Se acuerdan haberlo visto? ¿Se acuerdan haberlo visto en clase con el profesor Bertolotto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Se les hace... les hace memoria el nombre Cash Coast. No. ¿Aún no lo han visto con el profesor Bertolotto? Mm. Ya. A ver, entonces aprovechemos justamente esta sesión que es un poco introductoria porque recién salen del tema de la PC, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco ligero, justamente para volver a retomar el tema del análisis y la metodologización de una minera. Voy a compartirles una pizarra en blanco para poder reflejar algunos puntos que queremos visualizar. Y a ver, dentro de la industria minera, que ustedes saben, hay una gran diversidad de minas que operan aquí en Perú. Puede ser polimetálica, ¿sí? Que quiere decir que extrae no solamente un mineral, sino dos o más minerales, ¿sí? Y también tenemos distintos tipos de minas ubicados geográficamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando analicemos ese sector y esta industria minera, vamos a ver primero la particularidad que goza de un gran monto de inversión en los activos fijos, ¿de acuerdo? En la cuenta inmueble, maquinaria y equipo tiene un gran porcentaje respecto del total de activos, ¿sí? Eso es por un lado. Pero a ver, ¿quién me podría comentar a nivel, digamos, un poco más macro, cuáles son las particularidades o qué salvedades tiene esta industria, específicamente en comparación, por ejemplo, con la que vieron para la práctica calificada o de repente con Lindley, que la vieron al inicio de la clase? A ver, ¿quién me podría comentar un poco de esto? Totalmente al aire, ¿sí? Como para que lo puedan expresar un poco una opinión que tengan. Que, por ejemplo, ellos abren una cuenta de investigación, una, no sé si era como que de las cuentas de gastos, uno de los más fuertes era sobre investigación de recursos.
Ya, gastos de investigación de recursos, muy bien. ¿Qué quiere decir esta cuenta de gastos de investigación de recursos? ¿A qué hace referencia? A ver. Ah, Exploración. ajá. ¿A qué cosa, perdón? Exploración. A la exploración, ¿no es cierto? Y ahora, y acá lo importante y lo particular de esta cuenta, que justamente es algo que lo vemos bastante durante el análisis de una minera, es que tenemos dos caminos, ¿sí? Si ustedes trabajan en una empresa minera, lo que ustedes van a hacer es van a realizar una exploración en la zona geográfica en la cual pretenden encontrar minerales, por así decirlo, y van a incurrir en cierto gasto, ¿no? Llevar el equipo, realizar el estudio, hacer algunas perforaciones iniciales, testear el suelo, ¿de acuerdo? Requieren hacer un estudio y ese estudio cuesta dinero, obviamente, y tienen dos opciones, o mejor dicho, pueden suceder dos cosas. Uno es que efectivamente encuentren minerales y otro es que no encuentren nada, ¿sí? O que de repente encuentren un mineral, pero les sale que la estructura del suelo no es la óptima para hacer una mina y podría tener un peligro de, por ejemplo, un peligro ante un sismo, o puede tener un peligro de que el subsuelo no es muy estable, entonces se podría derrumbar, ¿de acuerdo? Entonces tienen dos caminos. Un camino que les dice que la mina efectivamente es viable y hay minerales, y otro que no hay minerales o la mina no es viable, ¿sí? En un camino se abre la mina, en otro camino no se abre la mina. Ahora yo les hago la consulta, si es que no se abre la mina, ¿qué va a pasar con estos gastos de investigación de recursos? ¿Serían tratados como qué tipo de gasto? ¿O como qué tipo de costo? Otros gastos. Ya, pero yo les digo, por ejemplo, a ver, si ustedes contratan a un estudio para que les haga algún análisis de prefactibilidad y al final deciden no ir con el negocio, ese tipo de costo, ¿qué cosa es? ¿Cómo se considera? Digamos, ustedes deciden lanzar una empresa al mercado. Contratan un estudio de marketing o una investigación de mercados para que les haga el análisis o las encuestas. A ver, Fedra dice costo de oportunidad. No, no es costo de oportunidad. Y finalmente le sale que su empresa no va a ser viable. ¿Qué cosa es eso? Se ponía como gasto. Ya como gasto, pero como qué contexto general. Así que te lo veo como un costo hundido, Sí. ¿no es cierto? Si es que ustedes incurren en el gasto para que no, y luego les sale el resultado que no es viable, prácticamente es un costo hundido, ¿de acuerdo? Al ser un costo hundido es que igual lo tienes que incurrir, igual lo incurriste, y lo trabajas y le das el tratamiento contable, tal cual como está ahí. Pero ¿qué sucede si es que no lo pones, o mejor dicho, qué sucede si es que haces el estudio y te sale que la mina efectivamente es viable y hay mineral? Ese gasto de investigación, ¿qué cosa puede suceder con ese gasto? Se convertía en un activo. Se convertía en un activo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama eso? Mm, Costos. ¿Es Como similar a qué activo cosa? intangible. Era como activo intangible, se ponía ¿Ya? como activo Pero es intangible. similar a qué cosa? A los intereses activados que teníamos de una operación. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Cuando, cuando terminamos de hacer de repente la fábrica o lo que fuese, los intereses justamente de ese préstamo para poder construir para esa inversión se podían activar al proyecto. Entonces aquí funciona de una manera un poco similar. Este gasto de investigación de recursos justamente se puede capitalizar al proyecto en sí, entonces podemos volverlo activo, ¿sí? Tal como comenta su compañera, me parece que es Carolina. ¿De acuerdo? Entonces siempre tienen que identificar este criterio también para reclasificar Soy lo que- cuando tengan este tipo de industrias. ¿De acuerdo? Ahora, otra particularidad también que tiene que tener de la industria minera va a venir por el lado un poco de, voy a ponerlo al costado, de los riesgos. ¿De acuerdo? ¿Qué riesgos creen que puede estar sujeto la industria minera? Sí, y vamos entrando un poquito a esta mecánica, como les dije, la PC1 era muy enfocada en reclasificaciones de repente, que era la primera parte que vimos en el curso,
pero ahora nos enfocamos un poco más en el análisis, ¿de acuerdo? Y lo que se suma es, bueno, aparte de rentabilidad y liquidez, estamos viendo también riesgos. Tenemos que mapear qué riesgos afectan a la empresa en cuestión. Ahora les digo, si ustedes fueran gerentes financieros o directores financieros o el CFO de alguna minera, ¿qué riesgos podrían mapear o qué riesgos les preocuparía a ustedes que impactaría negativamente en su El empresa? tipo de cambio. El El tipo de tipo de cambio. cambio. El Ya, tipo de cambio. De perfecto. cambio y precio también. El tipo de cambio, vayamos por el tipo de cambio. A ver, en el tipo de cambio, ¿qué sucedería? ¿Ustedes qué tipo de exposición tendrían? Y acá hay dos grandes escenarios. ¿Quién me comenta alguno de ellos? ¿Quién quiere participar y comentar un poco cuál creen que sería este escenario que pueda pasar? Uno podría ser que como es una industria exportadora, sus ingresos son en dólares, pero sus gastos son en soles. Ya, perfecto. Uno sería que como es una industria tal cual como comenta. ¿Cuál es tu nombre, perdóname? Antonella, Ya, como comenta Antonella, es una industria exportadora porque vende el mineral en el mercado internacional, por lo tanto, tiene el ingreso en dólares y tiene la contabilidad en soles, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendrá una posición. ¿Qué cosa, Antonella? ¿Cuál será la posición que tenga? pasiva, ¿Activa o pasiva? pasiva, No, piensa bien. Si su ingreso está en dólares, ¿qué cosa tendrá más en dólares? Activa. Activa. Activa, ¿no es cierto? Porque si recibe o cobra en dólares, tiene más efectivo en dólares, más cuentas por cobrar en dólares, que es parte del activo. Entonces el activo va a ser más grande que el pasivo en moneda extranjera, en dólares. ¿Sí? Entonces tendría una posición activa y le favorecería qué cosa, que el tipo de cambio suba o baje. Que el sol respecto al Suba. dólar suba o baje. Suba. Suba, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, frente a una apreciación del tipo de cambio, la empresa generaría ganancias debido debido, digamos, a la revalorización de sus partidas, la revalorización de su posición. Si antes tenía una posición de 100 millones de dólares con un tipo de cambio de 3, esos 100 millones valían 300 millones, y si el tipo de cambio sube a 3,5, ahora valen 350 millones. Estoy ganando 50 millones, ¿no es cierto? Pero si baja, tiene un efecto adverso. Me va a impactar el estado de resultados de manera negativa. Ahora, esa es una posibilidad. ¿Quién me dice cuál es la otra posibilidad que puede pasar en una empresa minera respecto al tipo de cambio? La otra sería la pasiva, pero como mayormente ellos venden en dólares, no le encuentro como que sentido a que tenga una posición pasiva. Ya, y ahí justo quería llegar, ahí está el detalle. A ver, pueden tener una posición pasiva, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Hay empresas mineras que son transnacionales, que no son de capitales peruanos, por así decirlo, sino son empresas, grupos grandes, holdings grandes a nivel internacional, y que tienen la mayoría de acciones de una empresa peruana, ¿sí? Para operar en una mina. ¿Y qué pasa? La empresa decide, ¿sí? Decide tener su contabilidad ya no en soles, sino en dólares. Ese es el caso de Nexa, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y ahí qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si la empresa decide tener su contabilidad en dólares, perdón, en soles, perdón, en dólares está bien, y no en soles? ¿Cómo sería ahora su posición? A ver, si ustedes fueran una empresa que tiene la contabilidad en dólares, ¿cómo sería su posición? ¿Qué tendrán? ¿Una posición activa o pasiva respecto al sol?
pasiva. Pasiva, ¿no es Pasiva. cierto? Porque si tienen el ingreso en dólares y su contabilidad está en dólares, ¿qué cosa van a tener en soles? El pago de planillas, ¿no es cierto? Y algún pago que se tenga que hacer de manera local, como impuestos, ¿sí? El pago a trabajadores, la planilla, etcétera. Entonces, en este caso, si la contabilidad está inversa en la moneda extranjera sería el sol y la moneda, digamos, funcional sería el dólar. Entonces, ustedes estarían expuestos ya no al dólar, sino al sol, y con eso tendrían una posición pasiva respecto al sol. ¿De acuerdo? Entonces, frente a una subida o bajada del tipo de cambio nuevamente, se ven afectados. Entonces, esos son los dos grandes escenarios, digamos, que pueden suceder en cuanto al riesgo de tipo de cambio dentro de las mineras. ¿Sí? Y nuevamente se pueden coberturar utilizando derivados financieros, particularmente el caso del forward, para mitigar el riesgo de tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que las empresas, sean mineras, sean industriales, el giro del negocio no es generar ganancia o pérdida por diferencia de cambio, ¿sí? Por efectos de la volatilidad del tipo de cambio, sino por el giro de la operación. Entonces, ¿qué cosa es lo que deciden muchas empresas? Muchas empresas deciden coberturar ese riesgo, mitigarlo, tomando derivados financieros, y obviamente hay algunas que deciden no tomar derivados financieros porque eso tiene un costo y de repente su posición puede ser activa o pasiva, pero digamos que es menor, es de unos cuantos millones de dólares nada más. Entonces no creen que sea un gasto material a realizarse, ¿sí? Depende mucho también de la contabilidad de la empresa. Por ejemplo, en mi caso, yo justamente utilizo estos instrumentos derivados para mitigar el riesgo de tipo de cambio en mi trabajo y lo manejamos más o menos por nominales de 20 a 30 millones por semana. Entonces son montos que ante una variación en céntimos del tipo de cambio te afecta al estado de resultados de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante coberturarlos. Ahora, si ustedes me dijeran si esta exposición fuera de 500 mil dólares por semana hasta 1 millón de dólares por semana, prácticamente el efecto no es material porque no va a impactar en gran medida en la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer también ese análisis para saber si es que es material o no es material. Perfecto. A ver, entonces, me dijeron el riesgo de tipo de cambio. ¿Qué otro riesgo podría haber, chicos? En el precio, Ya, riesgo de precio, ¿y eso cómo se llama? Este precio es un commodity, ¿no es cierto? sí. ¿Por qué? Porque los metales, o los minerales en este caso, son productos que se calculan el precio en un mercado internacional regulado. ¿De acuerdo? Es un mercado internacional regulado donde la oferta y la demanda hace que el precio se setee de manera internacional. Ustedes, si quieren comprar, por ejemplo, acero, pueden ir a la bolsa de Londres, donde se transan estos commodities, y pueden determinar comprar toneladas de acero al precio internacional de mercado. ¿Sí? Es un poco más algo que se utiliza de manera estándar para que no haya un arbitraje. ¿Sí? Como les dije, arbitraje es que ustedes puedan encontrar el precio del mismo commodity de repente menor y revenderlo luego a un precio menor. ¿Sí? Eso es justamente lo que se busca. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, y ahí voy a detallar un poco más, pero nuevamente, como les había comentado, tenemos esta restricción de la plataforma que en 40 minutos se cierra y me está indicando que en 5 minutos se va a cerrar. Por lo que acabo de crear la parte número 2. ¿Sí? Si pudiéramos todos migrar hacia la parte número 2, ahora mejor sería, creo que más eficiente para evitar este corte de manera brusca. ¿Sí? Está bien. De acuerdo, chicos, por favor, vayamos. Está en la misma parte donde está el enlace, pero ahora dice parte 2. ¿De acuerdo? Por favor, vayamos todos ahí para poder continuar.